Invertir no es apostar, no es especular, y mucho menos es un juego de suerte donde ganas o pierdes según el azar del mercado. Invertir, en su forma más pura y realista, significa asignar capital, es decir, dinero, con la expectativa razonable de obtener un retorno en el futuro. Ese retorno puede venir en forma de dividendos, intereses, plusvalías o crecimiento del valor del activo. Lo que diferencia la inversión de otros usos del dinero es el horizonte temporal y la intención. No se trata de gastar, ni de ahorrar sin propósito, sino de hacer que tu dinero trabaje para ti de manera sistemática y con base en decisiones informadas. Muchos principiantes confunden invertir con operar en bolsa a corto plazo, o conseguir modas financieras sin entender los fundamentos. Eso no es invertir. Eso es especulación, y aunque puede dar ganancias rápidas, también puede generar pérdidas devastadoras si no hay conocimiento detrás. La inversión real exige paciencia, disciplina y una comprensión mínima de cómo funcionan los mercados, los activos y los riesgos involucrados. No necesitas ser un genio de las finanzas, pero sí debes estar dispuesto a aprender, a cuestionar y a construir una estrategia que se adapte a tu perfil, tus metas y tu tolerancia al riesgo. El primer paso no es abrir una cuenta de trading ni comprar acciones de moda. Es entender qué significa realmente poner tu dinero a trabajar, y por qué ese proceso debe ser intencional, no impulsivo. Si no entiendes esto desde el principio, cualquier paso que des después estará construido sobre arena. Invertir es un proceso de acumulación inteligente, no de enriquecimiento rápido. Y esa mentalidad es la que separa a quienes construyen riqueza sostenible de quienes terminan perdiendo lo poco que tenían por falta de preparación. Tu dinero merece más que emociones, modas o consejos de redes sociales. Merece una estrategia basada en hechos, datos y principios financieros sólidos. Existen decenas de activos en los que puedes invertir, pero no todos son adecuados para principiantes, ni todos ofrecen el mismo nivel de riesgo, retorno o liquidez. Lo primero que debes entender es que un activo es cualquier cosa que tiene valor y puede generar ingresos o apreciarse con el tiempo. Los más comunes para principiantes son acciones, bonos, fondos indexados, ETFs, bienes raíces, divisas y commodities. Cada uno tiene características distintas. Las acciones representan propiedad parcial en una empresa, y su valor sube o baja según el desempeño de esa empresa y las expectativas del mercado. Pueden ofrecer altos retornos, pero también altas volatilidades. Los bonos, en cambio, son préstamos que haces a gobiernos o empresas. Recibes intereses regulares y recuperas tu capital al vencimiento. Son más estables, pero con retornos más bajos. Los ETFs te permiten invertir en un índice completo, como el S&P 500, con una sola compra, diversificando automáticamente tu riesgo. Son ideales para quienes no quieren seleccionar acciones individuales. Los bienes raíces generan ingresos por alquiler y pueden apreciarse, pero requieren mucho capital inicial y gestión activa. Las divisas y commodities, como el oro o el petróleo, son más complejos, volátiles y están muy influenciados por factores geopolíticos y macroeconómicos. No todos estos activos son para todos. Tu elección debe depender de tu horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos financieros. Un joven de 25 años puede asumir más riesgo con acciones. Alguien cercano a la jubilación debería priorizar bonos o fondos conservadores. Lo más importante no es elegir el activo más rentable, sino el que mejor se alinea con tu situación personal. No copies lo que hacen otros, entiende por qué lo hacen, y decide si eso aplica a ti. La diversificación no es solo una recomendación, es una necesidad. Nunca pongas todo tu dinero en un solo activo, sector o país. La clave está en combinar activos que se complementen, no que se muevan todos en la misma dirección al mismo tiempo. Uno de los principios más fundamentales, y más mal entendidos, en inversión es la relación entre riesgo y retorno. En términos simples, a mayor riesgo potencial, mayor retorno esperado. Pero eso no significa que asumir más riesgo garantice más ganancias. Significa que para obtener retornos superiores al promedio, debes estar dispuesto a aceptar la posibilidad de pérdidas superiores al promedio. Muchos principiantes buscan altos retornos con bajo riesgo, y eso simplemente no existe en los mercados reales.
Si alguien te ofrece eso, desconfía. Probablemente sea una estafa o un producto mal estructurado. El riesgo no es algo que puedas eliminar. Es algo que debes gestionar. Y gestionarlo implica entender qué tipo de riesgos estás asumiendo. Riesgo de mercado, cuando toda la bolsa cae; riesgo específico, cuando una empresa en particular tiene problemas; riesgo de liquidez, cuando no puedes vender tu activo rápidamente; riesgo inflacionario, cuando tu dinero pierde poder adquisitivo, entre otros. La forma más efectiva de gestionar el riesgo es mediante la diversificación. Distribuir tu capital entre diferentes activos, sectores, regiones y clases de activos. También es clave definir tu horizonte de inversión. Si vas a invertir por 20 años, puedes tolerar caídas del 30% en el corto plazo. Si solo tienes 2 años, necesitas activos más estables. Otra herramienta es la asignación de activos. Decidir qué porcentaje de tu capital va a acciones, bonos, efectivo, etc., según tu perfil. No existe una fórmula mágica, pero sí existen reglas de sentido común. Por ejemplo, mientras más joven, más puedes invertir en activos de riesgo. Mientras más cerca de necesitar el dinero, más debes protegerlo. El riesgo no es tu enemigo, es tu compañero de viaje. Lo importante no es evitarlo, sino entenderlo, medirlo y decidir conscientemente cuánto estás dispuesto a asumir. Y jamás olvides, si no entiendes el riesgo de un activo, no lo compres. La ignorancia no es valentía, es una bomba de tiempo financiera. Una de las excusas más comunes entre quienes no invierten es: no tengo suficiente dinero para empezar. Eso es falso. Hoy en día, puedes comenzar a invertir con menos de $10, gracias a plataformas de inversión fraccionaria, ETFs de bajo costo y aplicaciones que permiten comprar acciones por partes. Lo importante no es cuánto dinero tienes hoy, sino la consistencia con la que lo inviertes. Invertir $50 al mes de manera disciplinada durante 20 años puede generar mucho más que esperar a tener $5,000 para hacer una sola inversión. El poder está en la constancia, no en el monto inicial. El primer paso realista es abrir una cuenta en un broker confiable, regulado y de bajos costos. Busca uno que no cobre comisiones por operación, que permita compras fraccionarias y que tenga una interfaz sencilla. Luego, define cuánto puedes invertir mensualmente sin comprometer tus gastos básicos o tu fondo de emergencia. Ese monto debe ser realista. Si solo puedes poner $20 al mes, está bien. Lo importante es empezar. No trates de timing de market, es decir, adivinar cuándo comprar barato o vender caro, porque incluso los expertos fallan en eso. Mejor usa la estrategia de costo promedio en dólares. Invierte la misma cantidad en los mismos activos cada mes, sin importar si el precio sube o baja. Así reduces el impacto de la volatilidad y compras más cuando los precios están bajos, y menos cuando están altos. Evita errores comunes como invertir en lo que está de moda, copiar a influencers sin entender sus estrategias, o poner todo tu dinero en un solo activo porque alguien dijo que subiría. También evita endeudarte para invertir. Eso no es inversión, es apalancamiento, y puede arruinarte si las cosas no salen como esperas. Empieza pequeño, aprende en el camino, y ve aumentando tu conocimiento y tu capital a medida que avanzas. No necesitas ser rico para empezar. Necesitas ser constante, disciplinado y paciente. El mayor enemigo de tu riqueza futura no es la inflación ni el mercado. Eres tú, posponiendo lo que puedes empezar hoy con muy poco. Invertir no es solo matemáticas, economía o análisis financiero. Es también, y quizás principalmente, psicología. Tus emociones pueden arruinar tu estrategia más sólida si no las controlas. El miedo y la codicia son los dos grandes enemigos del inversor principiante. El miedo te hace vender en el peor momento, cuando los precios están en el suelo, y la codicia te hace comprar en la cima, cuando todos dicen que esto nunca bajará. Ambos te llevan a tomar decisiones irracionales que destruyen tu patrimonio. El mercado está diseñado para explotar tus emociones. Cuando todos están eufóricos, sube. Cuando todos tienen pánico, baja. Y tú, como inversor, debes hacer exactamente lo contrario. Comprar cuando hay miedo, y los precios son bajos, y vender, o al menos no entrar en pánico, cuando hay euforia, y los precios están altos.
Eso requiere una disciplina férrea. Una forma de protegerte es tener un plan de inversión escrito. ¿Qué activos comprarás? ¿En qué proporción? ¿Con qué frecuencia? ¿Y bajo qué condiciones los venderás? Cuando el mercado se vuelve loco, ese plan te mantiene anclado a la realidad. Otra herramienta es ignorar el ruido. Las noticias sensacionalistas, los titulares alarmistas, los gurús que predicen el fin del mundo o la próxima burbuja. El largo plazo no se construye con reacciones emocionales al corto plazo. También es vital entender que las caídas del mercado no son fracasos, son parte del proceso. Si inviertes en acciones, debes esperar caídas del 20%, 30% o más en algún momento. Lo que define tu éxito no es evitar esas caídas, eso es imposible, sino no vender en medio de ellas. La paciencia es tu mayor aliada. Si compraste un activo porque crees en su valor a 10 años, no lo vendas porque bajó un 15% en un mes. Revisa tus fundamentos, no tus emociones. Y recuerda, no estás compitiendo con nadie. No importa si tu vecino ganó más que tú este año. Lo que importa es si estás cumpliendo tus metas personales, con tu propio ritmo y tu propia estrategia. La inversión es un maratón solitario, no una carrera de velocidad. Domina tus emociones, o ellas te dominarán a ti, y tu dinero lo pagará. Muchos principiantes se enfocan solo en los retornos brutos, cuánto subió su inversión, y olvidan los costos reales que erosionan esas ganancias. Comisiones, impuestos, spreads, cargos de administración, entre otros. Estos costos pueden parecer pequeños al principio, pero a lo largo del tiempo, especialmente en estrategias de largo plazo, pueden devorar una parte significativa de tus beneficios. Por ejemplo, si pagas un 1% anual en comisiones de fondo, y tu retorno promedio es del 7%, estás perdiendo casi el 15% de tu ganancia solo en costos. En 30 años, esa diferencia puede significar cientos de miles de dólares menos en tu cuenta. Por eso, elegir productos de bajo costo es esencial. Los ETFs indexados, por ejemplo, suelen tener costos de administración de 0,03% a 0,2% al año, mientras que los fondos activos pueden cobrar 1% o más. A largo plazo, esa diferencia es brutal. También debes considerar las comisiones por operación. Muchos brokers ya no las cobran, pero algunos aún lo hacen, especialmente en mercados internacionales o con ciertos tipos de activos. Otro factor clave son los impuestos. Dependiendo de tu país, las ganancias de capital, los dividendos o los intereses pueden estar sujetos a retenciones o declaraciones anuales. No entender esto puede llevarte a sorpresas desagradables. Por ejemplo, en algunos países, si vendes una acción con ganancia, debes pagar impuestos sobre esa plusvalía. Si recibes dividendos, también pueden ser gravados. Lo ideal es entender las reglas fiscales de tu jurisdicción, y si es posible, usar cuentas de inversión con ventajas fiscales, como las cuentas de retiro o ahorro para la jubilación, que te permiten diferir o incluso eximir impuestos. También cuidado con los costos ocultos, spreads amplios, diferencia entre precio de compra y venta, cargos por inactividad, tarifas por retiro, etc. Lee siempre la letra pequeña. Invertir no es solo maximizar ganancias, es también minimizar costos. Un buen inversor no solo elige los mejores activos, sino también las mejores estructuras, plataformas y vehículos para invertir en ellos. Revisa tus estados de cuenta, compara brokers, pregunta por tarifas. Tu dinero trabajará mucho mejor si no lo estás cargando con costos innecesarios. En tus primeros 2 años como inversor, tu objetivo no debe ser ganar millones ni batir al mercado. Debe ser aprender, construir hábitos y evitar errores catastróficos. La estrategia más efectiva para un principiante es simple. Inversión pasiva en índices amplios, a través de ETFs de bajo costo, con aportes mensuales automáticos. Por ejemplo, comprar mensualmente un ETF que replique el S&P 500 o un índice global como el MSCI World. Eso te da exposición a cientos o miles de empresas, diversificación automática, bajos costos y un rendimiento histórico sólido. No necesitas elegir acciones individuales, ni analizar balances, ni seguir noticias diarias. Solo necesitas disciplina. Otra estrategia útil es el core satellite,
el 80% de tu portafolio en ETFs amplios, tu núcleo, y el 20% en activos más específicos que te interesen o entiendas bien, como una acción de una empresa que conoces, un sector que te parece prometedor o un bono corporativo. Así mantienes estabilidad y tienes espacio para aprender sin arriesgar demasiado. Lo que no debes hacer: operar a corto plazo, usar apalancamiento, margen, futuros, opciones, invertir en criptomonedas sin entenderlas, o seguir sistemas infalibles que prometen ganancias rápidas. Tampoco debes obsesionarte con el rendimiento diario o semanal. Revisa tu portafolio una vez al mes o al trimestre, no todos los días. El ruido del corto plazo solo te distraerá. Tampoco compares tus resultados con los de otros. Cada inversor tiene su propio camino, su propio riesgo y sus propias metas. Lo que funciona para uno puede arruinar a otro. Enfocate en tu plan. Automatiza todo lo que puedas. Transferencias, compras, reinversión de dividendos. Así eliminas la tentación de actuar por impulso. Y sobre todo, sigue aprendiendo. Lee libros, escucha podcasts serios, toma cursos básicos de finanzas. Pero cuidado con la sobreinformación. No necesitas saberlo todo para empezar. Solo lo esencial. Tus primeros 2 años deben ser de construcción de bases, no de búsqueda de atajos. Si logras pasar esos 2 años sin cometer errores graves, ya estarás por delante del 90% de los principiantes. La consistencia vence al genio financiero. Hazlo simple, hazlo constant, hazlo tuyo. Ahora que entiendes los fundamentos, es hora de construir tu plan de inversión realista, paso a paso, sin fantasías ni atajos. Primero, define tu objetivo. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Jubilación? ¿Compra de casa? ¿Libertad financiera? Cada meta tiene un horizonte temporal y un nivel de riesgo aceptable. Segundo, evalúa tu situación actual. ¿Cuánto puedes invertir mensualmente sin comprometer tu estabilidad? ¿Tienes deudas de alto interés? Si las tienes, págales primero. Invertir con deudas caras es como llenar un balde con agujeros. Tercero, elige tu broker. Debe ser regulado, de bajos costos, con buena reputación y soporte en tu idioma. Cuarto, define tu asignación de activos. Si eres joven y tu horizonte es largo, puedes empezar con 80 a 90% en ETFs de acciones globales y 10 a 20% en bonos. Si estás cerca de necesitar el dinero, invierte más en bonos o efectivo. Quinto, automatiza tus inversiones. Configura transferencias automáticas y compras programadas cada mes. Sexto, ignora el ruido. No revises tu portafolio todos los días. No reactions to titulars. No cambies tu estrategia por emociones. Séptimo, revisa y reequilibra una vez al año. Si un activo creció mucho y ahora representa más del porcentaje que querías, véndelo parcialmente y redistribuye. Así mantienes tu riesgo controlado. Octavo, sigue aprendiendo, pero sin obsesionarte. Dedica 1 a 2 horas a la semana a leer o escuchar contenido educativo, no especulativo. Noveno, no intentes ser perfecto. Cometerás errores. Lo importante es aprender de ellos y no repetirlos. Décimo, sé paciente. La riqueza real no se construye en meses, sino en décadas. Si sigues este plan con disciplina, en 10, 20 o 30 años tendrás un patrimonio sólido, sin necesidad de ser un experto ni de tomar riesgos innecesarios. Y después de este plan inicial, ¿qué sigue? Seguir avanzando. Con el tiempo, podrás explorar otros activos, estrategias más complejas, o incluso construir fuentes de ingreso pasivo adicionales. Pero nunca abandones los principios básicos: diversificación, bajo costo, horizonte largo, disciplina emocional. Este no es el final, es el verdadero comienzo. Ahora te toca a ti actuar. Abre tu cuenta, define tu primer aporte, y da el primer paso. No esperes a tener el momento perfecto, no existe. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. ¿Listo para empezar? Si este contenido te ayudó a entender cómo invertir de verdad, sin modas, sin humo, sin promesas falsas, dale like al video, compártelo con alguien que también está empezando, y suscríbete al canal para más guías realistas, paso a paso,
sin rodeos. ¿Tienes dudas? Déjalas en los comentarios. Responderé personalmente las más frecuentes en los próximos videos. No estás solo en este camino. Vamos juntos, paso a paso, hacia la libertad financiera real. Nos vemos en el próximo video.